Paga tu audio. Ya, listo, listo. Ya, listo, listo. Bien, licenciado, compañeros, compañeras, ante todo, buenas tardes. Continuando con la exposición, mi persona les va a hablar acerca de la comprensión e interpretación de las ciencias sociales. Entre ellos tenemos a los siguientes autores que hablan de esta definición. Dilthey, en segundo está Ricker, en tercero está Max Weber, en cuarto está Schultz, en quinto está Goldman, en sexto está Peter Witch, en séptimo está Giddens, en octavo está Blumer. Dilthey habla de las ciencias del espíritu. Según este autor, las ciencias del espíritu es la historia y otras disciplinas que se ocupan de la cultura. Y también afirma, las ciencias del espíritu deben buscar la comprensión de las expresiones culturales. Y esta comprensión es posible porque el objeto de estudio no es algo externo al hombre. Y Dilthey piensa que toda disciplina que se ocupa de fenómenos psíquicos, sociales o físicos son ciencia. Seguidamente tenemos a Ricker, que habla de la ciencia cultural y la ciencia natural. Su mayor preocupación se dirige a encontrar la diferencia básica entre las ciencias naturales y las ciencias de la cultura. Estos dos tipos de ciencia utilizan diferentes métodos. Entre ellos está, en lo que es ciencias naturales, se utiliza el método generalizador, las cuales cuentan con elementos universales y formar conceptos universales. Y también están las leyes naturales. Luego están las ciencias culturales o históricas. Su método individualizador o ideográfico, la cual se encarga de la búsqueda de singularidades de aspectos particulares. Seguidamente tenemos a Max Weber, que habla de los tipos ideales. Según este autor lo define de la siguiente manera. Son construcciones intelectuales de un objeto cultural, que se forma por la síntesis de muchos sucesos concretos individuales, arreglados de acuerdo con un cierto acentuado punto de vista del investigador, y de acuerdo con la función que se va a cumplir. Esta construcción no se encuentra en la realidad, es una construcción ilegal. Y Weber da 4 significaciones a lo que es el tipo ideal. Entre ellos está el tipo ideal histórico, y se puede formular en una época determinada. Seguidamente está el tipo ideal de la sociología general, que habla de los fenómenos que se dan a lo largo de todos los periodos históricos o sociedades. Seguidamente está el tipo ideal de la acción social. Es el tipo de la conducta de un actor determinado por sus motivaciones. Seguidamente está el tipo ideal estructural, que habla de la construcción intelectual que se refiere a causas, consecuencias de la acción social. Seguidamente está el trabajo del investigador social, la cual habla de la individualización del suceso estudiado, imputación causal con base en el correspondiente tipo ideal. Y según Max Weber, creía que los sociólogos tenían una ventaja sobre los científicos naturales, ya sea por su capacidad de comprender fenómenos sociales, mientras que el científico no pueda lograr una comprensión similar del comportamiento de un componente químico. Seguidamente está Schutz, que habla de las bases fenomenológicas de las ciencias sociales, en donde indica que es una construcción de una sociología sobre las bases fenomenológicas. Y la sociología fenomenológica de Schutz se centra en el fenómeno de la intersubjetividad, que permite formular preguntas como estas. ¿Cómo conocemos el contenido de la mente de otras personas? ¿Cómo se produce la comprensión y comunicación entre otras personas? Etcétera. Y Schutz estudia la intersubjetividad en el mundo social, no en la conciencia.
Seguidamente tenemos a Goldman, que habla de la filosofía de las ciencias humanas, en donde indica que son diferentes las ciencias sociales, humanas, históricas y las ciencias físico-químicas, por la subjetividad del conocimiento en el carácter de totalidad. Ciencias humanas, según este autor, indica que es un estudio de la misma acción, de su estructura, aspiraciones y cambios. Y las ciencias físico-químicas es el estudio del mundo exterior a los hombres, mundo en el cual realizan sus actos. Seguidamente está Peter Witsch, que habla del lenguaje de la acción. La descripción, explicación y comprensión de una acción humana solo es posible cuando entendemos la naturaleza de las instituciones que nos permiten identificar esa acción. Como ejemplo está la política, y esto significa el entendimiento de las formas de vida y del comportamiento regido por reglas que están involucradas en esa acción. El lenguaje, según este autor, son las ideas y los conceptos. Estos tres conceptos, el lenguaje, las ideas, no pueden separarse de las relaciones sociales. Y también para Witsch, la tarea del investigador social es tratar de comprender la idea o el significado de lo que se está haciendo o diciendo. El significado de las palabras, dice Witsch, se obtiene a partir de reglas del comportamiento o de comunicación. Reglas que no son origen personal, sino que se han formado con un contexto social determinado en una forma de vida. Seguidamente está la sociología. Es la ciencia de la comprensión de las reglas que siguen las acciones de las personas en un contexto de interacción que está mediado lingüísticamente. Seguidamente tenemos a Giddens, que habla de la doble hermenéutica. En 1967 publica un libro denominado Las nuevas reglas del método sociológico. En este libro el autor hace un análisis crítico de las teorías sociológicas de Comte, Marx, Dieter, Weber, Stutz, Wittgenstein, Witsch y otros. Según este autor, también haya las nuevas reglas del método sociológico destinadas a ejemplificar sus diferencias respecto al famoso manifiesto sociológico que Durkheim emitió hace 80 años. En el número 1 está la sociología, que es el sujeto, acciones y no los objetos. Luego está la producción y reproducción de la sociedad, realización inteligente. Luego está el dominio de la actividad humana, es limitado. Luego está el observador sociológico, no puede hacer asequible la vida social como un fenómeno. Luego está la inmersión para formular caracterizaciones. Y por último están los conceptos sociológicos, obedecen una doble hermenéutica, sociología que se ocupa de un universo que va. Luego tenemos a Blumer, que habla de la interpretación de la interacción social. Para Herbert Blumer y otros sociólogos norteamericanos, la sociología debe estudiar las interpretaciones que los actores que interactúan en una cierta situación le dan a esta a sus propias conductas y a la conducta de los otros. Todo este concepto sería como base de la teoría del interaccionismo simbólico. Y también la búsqueda de las interpretaciones se logra con la captación por parte del investigador de los significados que los actores le dan a las situaciones a las cuales viven. Luego, conclusiones relativas a las ciencias sociales explicativas. Se puede concluir que las ciencias sociales han buscado constituirse de acuerdo con el modelo de las ciencias naturales, no han podido formular teorías deductivas como se dan en aquellas ciencias. En cuanto a las conclusiones relativas a las ciencias sociales interpretativas, las ciencias sociales interpretativas no han podido señalar con claridad cuál es la estructura de las teorías conforme a la cual deberían constituirse. Si tomaran la forma de una teoría deductiva, entonces llegarían al mismo resultado que las ciencias explicativas. Es decir, la deducción permitiría explicar, pero no interpretar los fenómenos. Pero la característica ideológica de sus estudios
implicaría que habría tantas teorías como estudios realizados. Y eso sería todo. Muchas gracias. Te lo hiciste, papi, te lo hiciste.